Si llevas semanas, meses o incluso años queriendo empezar algo que es importante para ti y aún no has dado ese primer paso, este vídeo es para ti. Si sabes qué es lo que tienes que hacer, pero aún así no lo haces, o sientes que te cuesta empezar a hacer cosas que son difíciles, quizás puedes pensar que te falta disciplina, pero en este vídeo te voy a contar que probablemente el problema no sea la disciplina. Durante mucho tiempo yo mismo procrastinaba porque pensaba que era perfeccionista, sentía que no estaba listo o no empezaba porque sentía que no era el momento. Pero después de leer, investigar y poner en práctica muchísimos de los principios que Ali Abdaal explica en su libro Feel Good Productivity, me di cuenta que lo que me estaba frenando no era falta de disciplina o pereza. Realmente lo que tenía era miedo. Sí, tenía miedo a fracasar, miedo a que no funcionara, miedo de que la gente hablara mal de mí a mis espaldas. Y cuando entendí eso, todo cambió para mí. Y te voy a compartir 6 pequeños experimentos que tú mismo puedes aplicar en tu propia vida y que te pueden ayudar a empezar y a dejar de procrastinar de una vez por todas. Y antes de hablar de soluciones, quiero que hablemos de algo importante, y es que tu cerebro no está diseñado para ayudarte a cumplir tus sueños. Y es que tu cerebro está diseñado para mantenerte a salvo. Hay una parte del cerebro que se llama amígdala que su función es protegerte de amenazas externas. Cuando detecta peligro, activa automáticamente una respuesta en tu cuerpo, como huir, salir corriendo o luchar, como lo hacían anteriormente otras generaciones. El problema de hoy en día es que ya no estamos huyendo de leones o cazando en la selva, y a pesar de que el mundo ha cambiado mucho desde entonces, nuestro cerebro no se ha actualizado. Ahora tu cerebro interpreta como amenazas cualquier cosa que te saque de tu zona de confort, como por ejemplo publicar un vídeo en redes sociales, invitar a salir a la persona que te gusta, o incluso decir lo que de verdad piensas en público. Todas estas cosas nuestro cerebro las interpreta como una amenaza, poniéndonos en una situación que automáticamente activa esa reacción en tu cuerpo, lo que hace que automáticamente reacciones de forma emocional. No porque estas cosas lleven un peligro real, porque no lo tienen, es porque implican incertidumbre, el no saber si lo vamos a conseguir o no, el juicio social o incluso un posible fracaso. Y ante eso nuestra amígdala lo que dice es: mejor no hagas nada, no te expongas a eso, haz algo que sea más seguro, y es esto lo que nos mantiene en esa situación cómoda en la que sentimos que no hay peligro. Es por eso que la mayoría de personas se quedan en el mismo trabajo aunque no les guste durante toda su vida, se pasan toda su vida con la misma pareja que ya no les hace feliz y no se atreven a lanzar ese negocio que toda la vida han querido lanzar. Y es por esto por lo que procrastinamos, no es porque seamos vagos, sino que nuestro cerebro está intentando protegernos. Experimento número 1. Nombrar el miedo. Una de las ideas que más me impactó cuando leí el libro de Feel Good Productivity de Ali Abdaal fue esta idea que se llama Affective Labeling, que no es más que nombrar el miedo, y consiste en ponerle nombre a la emoción que estamos sintiendo en una situación concreta. En el libro, Ali menciona un estudio de la UCLA en el que varias personas que le tenían miedo a las tarántulas tenían que hacer un ejercicio de acercarse a ellas. Para ello, dividieron a las personas en diferentes grupos. Unos estaban intentando distraerse, otros estaban intentando pensar en positivo, pero hubo un grupo al que se le pidió que en voz alta dijeran exactamente qué emoción estaban sintiendo en ese momento. Y ese grupo que fue capaz de decir estoy nervioso o estoy sintiendo miedo al momento de ver la tarántula, fue el grupo que terminó sintiendo menos miedo y los que más pudieron acercarse a ella, simplemente por ponerle nombre a lo que estaban sintiendo. Y podemos hacer esto mismo cada vez que nos enfrentamos a una situación incómoda, porque la mayoría de veces no decimos tengo miedo a fracasar, tengo miedo a que esto no funcione, o tengo miedo que la gente piense que no estoy cualificado para esto y que soy un impostor. Realmente las excusas que nos solemos decir es que no tenemos tiempo, que estamos trabajando en otros proyectos o que ahora no es el momento ideal. Y es que en ocasiones cuando he retrasado el inicio a diferentes proyectos pensaba porque era perfeccionista, porque quería saberlo todo y porque quería empezar y hacerlo lo mejor posible, pero en realidad lo único que tenía era miedo. Y es que cuando admitimos qué es lo que sentimos realmente, le quitamos toda la fuerza que pueda tener esa emoción. No va a desaparecer porque va a seguir estando allí, pero al menos sabemos qué es lo que estamos sintiendo en ese momento y ya al menos podemos decidir cómo reaccionar ante esa situación. Así que la próxima vez que estés procrastinando, pregúntate qué emoción estoy sintiendo ahora mismo y qué puedo hacer para sentirme diferente. Experimento número 2. Poner el miedo en perspectiva. Y esto es algo que hacemos todos casi sin darnos cuenta, y es que exageramos las consecuencias de todo. Nuestro cerebro no solo detecta la amenaza, sino que además la exagera. Cualquier pequeño riesgo que detectemos en nuestro proyecto, ya pensamos que puede ser la mayor catástrofe del universo. Y para quitarle peso a toda esta catástrofe que nos solemos montar en nuestra cabeza, hay un ejercicio muy sencillo que te puede ayudar, y es la regla del 10-10-10. Y es que cuando algo te da miedo, pregúntate, ¿esto va a importar
en 10 minutos? ¿Importará en 10 semanas? ¿Importará en 10 años? Así que imagínate que invitas a salir a la persona que te gusta y te rechaza, no quiere salir contigo. ¿Te va a doler en 10 minutos? Pues es bastante probable que sí. Oye, te acaban de rechazar, tú querías salir con esta persona y bueno, pues sí, te puedes sentir un poco incómodo en ese momento. ¿Y en 10 semanas te va a seguir doliendo? Bueno, quizás, a lo mejor te puede seguir doliendo un poco, pero probablemente ya hayas hecho muchas otras cosas en ese tiempo y ya se te haya pasado la mayor parte de la carga emocional. ¿Y en 10 años importará eso? Probablemente ni te acuerdes que hayas invitado a salir a esa persona. Y ya habrás conocido a muchísimas personas más y probablemente ya estés con otra persona y seas mucho más feliz incluso de lo que ibas a hacer con esa otra. Así que este experimento es muy potente porque te ayuda a poner las cosas en perspectiva y a quitarle esa carga emocional que sentimos cuando estamos frente a una amenaza. Y hay otro ejercicio que he puesto en práctica que viene de Tim Ferriss que básicamente te ayuda a definir lo que es el miedo. Que básicamente es un ejercicio que te hace reflexionar sobre la peor situación posible que puede pasar frente a un hecho en concreto. Imagínate que uno de tus mayores miedos es que te echen de tu trabajo. Y te pones a pensar en qué pasaría si te echan de tu trabajo mañana. Pues vale, probablemente sí, te quedes sin trabajo, tengas miedo probablemente porque no sabes cuándo vas a volver a ganar lo que estabas ganando hasta ahora, porque no sabes si lo que tienes de ahorros va a ser suficiente para poder mantenerte durante el tiempo que no tienes trabajo, tienes miedo de lo que van a pensar tus familiares y tus amigos de ti, porque claro, te han echado de tu trabajo, qué tragedia. Pero si lo miras en perspectiva, probablemente has estudiado algo que te ha llevado hasta donde estás ahora, eres experto en alguna habilidad en concreto, probablemente si estás viendo esto tengas ahorros y no estés viviendo al día. Eso no va a ser nada malo, porque que te echen de tu trabajo realmente puede ser una gran oportunidad, porque quizás es el momento de por fin empezar ese proyecto que has estado postergando durante tanto tiempo y ahora tienes el tiempo disponible para poder hacerlo. Y aunque llegase a pasar lo peor que tenemos en nuestra mente, en la realidad normalmente las cosas nunca son tan malas como las solemos pensar nosotros o como las solemos imaginar en nuestra cabeza. Y además, si ya has identificado qué es lo peor que puede pasar y qué podrías hacer y cómo podrías actuar si llegase a pasar esa situación, reduces muchísimo el miedo que puedes sentir ante esa situación e incluso ya tienes un plan de cómo actuar si eso llegase a pasar. El experimento número 3 es bajar el estándar. Y la verdad es que este experimento fue muy incómodo para mí cuando lo hice por primera vez. Y hay una idea que aparece en el libro que me encanta y es que la confianza no es magia. Te puedo expresar casi como una fórmula. Y es que la confianza es igual a la percepción de tu habilidad menos la percepción del estándar que crees que necesitas cumplir. Si sientes que tu habilidad está aquí, pero el estándar que te exiges está aquí arriba, esta diferencia lo que genera en ti es una gran duda, y esto le suele pasar muchísimo a las personas ambiciosas, ya que es muy probable que en tu vida hayas conseguido éxitos en diferentes áreas, puede ser en tu trabajo, en tu físico, en tu salud, con tus relaciones, con tus amigos, pero el problema es que cuando queremos empezar algo nuevo tenemos estos altos estándares porque ya estamos acostumbrados a rendir de alta manera en las diferentes áreas de nuestra vida, y cuando empezamos algo nuevo esperamos estar a ese mismo nivel cuando claro, estamos aquí abajo. Y eso me pasó a mí cuando empecé este canal de YouTube. Miraba vídeos de otros youtubers que ya llevaban años creando vídeos y que ya tenían miles de suscriptores y claro, quería que mis vídeos desde el primer momento fueran exactamente iguales a los de ellos y por supuesto, siempre que intentaba hacerlo acababa frustrado porque estaba intentando comparar mi vídeo número 5 con el vídeo 300 de otra persona. Acababa procrastinando, no grababa nada, pasaban semanas en las que no subía contenido porque claro, estaba intentando llegar a un nivel del que estaba completamente lejos. Y es que tienes que aceptar que los primeros pasos que hagas en cualquier cosa que hagas desde cero va a ser mediocre. Sí, va a ser malo. Sí, va a dar pena. Sí, va a ser muy malo. Y no pasa nada. No necesitas que tu primer vídeo sea brillante, no necesitas ser un atleta de élite cuando vas al gimnasio por primera vez, y no necesitas que la primera idea de negocios que lances sea el mayor éxito del mundo y de repente te conviertas en Jeff Bezos. Lo que necesitas es empezar y mejorar con cada iteración. Así que bajar el estándar desde el inicio no es conformismo, es estrategia, porque la acción va a ir construyendo tu habilidad, porque cada vez que haces eso que te da miedo, irás mejorando con cada repetición, y así irás reduciendo las dudas y la ansiedad que tienes y ese miedo interno que tienes a equivocarte. Experimento número 4. Cambiar la identidad. En los años 60, el sociólogo Howard Becker habló de algo llamado la teoría del etiquetado. Su idea era simple pero muy profunda.
Y es que las etiquetas que usamos para definirnos tienen un impacto muy profundo en la forma en la que nos comportamos, ya que si alguien se etiqueta como malo en matemáticas, empezará a comportarse como alguien que es malo con las matemáticas. Y si alguien se etiqueta a sí mismo como una persona poco creativa, empezará a comportarse como alguien que es poco creativo. Y esto también es una forma de procrastinar, ya que durante mucho tiempo había querido crear este canal de YouTube, pero claro, no me veía como un creador de contenidos. Y como no encaja con tu identidad, tu cerebro siempre va a buscar coherencia evitando que te comportes de esa manera. Porque si te identificas como alguien deportista, es bastante más probable que hagas deporte de forma recurrente. Si te identificas como un emprendedor, es más probable que hagas acciones que suelen hacer los emprendedores. Y a veces no necesitamos más disciplina, sino necesitamos una identidad que encaje con lo que nosotros queremos ser. Experimento número 5. El efecto foco. Este experimento probablemente fue de los más liberadores para mí. El psicólogo Thomas Gilovic hizo varios estudios donde demostró algo muy simple pero muy potente. Tendemos a sobreestimar muchísimo cuando otras personas nos están observando o juzgando. Y es que creemos que solemos tener un foco que está constantemente sobre nosotros y que el resto de personas están pendientes constantemente de nuestra vida, que están monitorizando todo lo que hacemos, todo lo que decimos y cómo nos comportamos. Y es que la realidad es mucho menos dramática de lo que te imaginas. Y es que la mayoría de personas están demasiado ocupadas pensando en sí mismas. Cada quien tiene sus problemas en su trabajo, con su familia, con su pareja, sus problemas financieros. Yo cuando subí mis primeros vídeos a YouTube tenía terror de que otra persona que me conociera o cualquiera de mis amigos o mis compañeros de trabajo pudieran ver uno de estos vídeos. Porque claro, podrían pensar, ¿y este qué hace? ¿O este quién se cree? ¡Qué cringe, por favor! ¿Cómo puede estar haciendo esto? Las películas que me montaba en mi cabeza eran increíbles. ¿Y qué pasó realmente? Pues absolutamente nada. A nadie le importa, de verdad, a nadie le importa lo que estés haciendo. Si de repente quieres emprender y quieres empezar a tomar un camino distinto, a nadie le importa. Todo el mundo está en su cabeza con sus propios problemas y enfrentándose a su propio mundo. Y cuando interiorizas eso, muchas decisiones dejan de dar tanto miedo como te dan ahora. De repente ya no te importa tanto publicar ese primer vídeo. Ya no te da miedo lanzar ese producto aunque no esté perfecto. Ya no te da miedo intentarlo aunque no haya ninguna garantía de que vaya a funcionar. Y sobre todo ya no tienes miedo a exponerte y a ser tú mismo. Y el experimento número 6 es crear un alter ego. Y este es uno de los experimentos más divertidos y se llama el efecto Batman. La investigadora Rachel White de la Universidad de Pensilvania hizo un estudio con niños a los que les dio una tarea aburrida pero importante. Dividió a los niños en diferentes grupos y a uno de ellos les dijo que trabajaran como se sientan ellos mismos. Y otro grupo tenía que preguntarse ¿qué haría Batman en esta situación? Y el resultado fue clarísimo. Los niños que adoptaban una identidad externa tenían más autocontrol, más disciplina y podían estar haciendo una tarea aburrida durante más tiempo. ¿Por qué? Pues básicamente porque cuando actúas como tú, te entran más dudas, pero cuando actúas pensando en una persona en la que admiras, una versión más segura, más valiente, que tiene menos miedo, que no le importa la crítica, te comportas a otro nivel. Se trata de activar una parte de ti que ya existe pero que no siempre dejas salir. Si te cuesta empezar algo, pregúntate ¿qué haría la versión de mí que sabe que no hay ninguna forma de que esto pueda salir mal? Y actúa como si ya eres esa persona, porque en el fondo sí que lo eres. Porque a veces solo necesitamos esa pequeña chispa para dar el salto. No hay una forma en la que de repente muevas una varita mágica y el miedo desaparezca. Ya que si estás creciendo, te estás enfrentando a nuevos retos, estás queriendo hacer cosas nuevas, siempre va a dar miedo ese primer paso. Y es que a las personas a las que admiras, no es que no tengan miedo, es que son capaces de actuar a pesar de sentir miedo. Así que para mí este vídeo se resume en 3 cosas muy simples. Primero, entender el miedo, ponerle nombre, detectar de dónde viene, dejar de disfrazarlo con excusas de no tengo tiempo o ahora no es el momento. Segundo, reducir el miedo, dejar de exagerar y bajar el estándar. Recuerda que nadie está tan pendiente de ti como tú crees. Y tercero, actuar a pesar de sentir miedo, porque la acción no llega cuando te sientes preparado. Llega cuando a pesar de sentir miedo, decides actuar. Si quieres construir una vida en la que dependas menos de la motivación y trabajes de forma más intencional, suscríbete porque constantemente voy a estar subiendo vídeos de este estilo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y te veo en el siguiente.